Noticias de la mañana del Heraldo Televisión, y como se lo informamos en este espacio, el Instituto Nacional Electoral está abierto al diálogo sobre la propuesta de generar una CURP con fotografía y con huellas dactilares, aunque dicen serán respetuosos de las capacidades y atribuciones que tiene el Poder Legislativo, que está esta iniciativa de que el CURP contenga estos dos elementos adicionales. Vamos a hablar más de este y otros temas con Dania Rabel. Ella es consejera electoral del INE. ¿Cómo está, consejera? Buenos días. Muy buenos días, Mario. Un gusto estar en tu programa. Gracias por estos minutos. Pues, ¿qué les parece o qué le parece en lo personal este tema del CURP? Porque sí generó debate, polémica sobre el hecho de que tuviera estas huellas dactilares y la fotografía. Sin duda hay razones para que exista polémica con relación a esta CURP con fotografía, pero creo que es importante que contextualicemos a tu auditorio sobre qué es lo que tenemos ahora y qué es lo que se pretende cambiar con relación a la CURP. En la Ley General de Población vigente se establece en el artículo 91 que al incorporar a una persona en el Registro Nacional de Población se le asignará una clave que se denominará clave única de registro de población, la cual servirá para registrarla e identificarla de forma individual. Esta CURP debe contener una secuencia alfanumérica de 18 caracteres que se asigna a todas las personas físicas domiciliadas en el territorio nacional. Por ejemplo, la primera letra y la primera vocal del primer apellido, la primera letra del segundo apellido, o también en los últimos 2 dígitos una homoclave para evitar duplicidades. La novedad que tenemos ahora es que apenas el 25 de septiembre se aprobó una iniciativa en las Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos por la que se abroga la Ley General de Población que se publicó desde 1974 y se expide una nueva Ley General de Población. Y esta nueva Ley General de Población se pretende que contenga el nombre y apellidos de la persona, la clave única del registro de población, la fotografía de la persona titular, el lugar de nacimiento, la fecha de nacimiento, la firma y huellas dactilares. Es decir, que la CURP ya no sería un dato como venía siendo hasta ahora y se va a convertir en un documento que aparentemente se pretende que sea un documento de identificación. Entonces, pues ante ese escenario sí se ve una posible competencia con la credencial para votar. El tema de la preocupación o polémica también tiene que ver con los datos personales y el control que se pudiera tener con una CURP con fotografía y huellas dactilares. Y pongo un poquito el contexto de lo que sucedió ya en su momento con un padrón de usuarios de telefonía móvil, este famoso PANOUT, que fue controvertido por el INAI y llegó hasta la Suprema Corte de Justicia y luego lo echaron abajo. Algo podría suceder así, digamos, tomando en cuenta las facultades que tiene el INAI para llevar a la Corte con medidas de inconstitucionalidad estos asuntos, ¿no? Sí, sin duda esto se puede ver desde 2 vías. Primero, el tratamiento que se le va a dar a los datos personales y que además cuando estamos hablando de datos que pueden ser sensibles, pues se tiene que justificar de manera reforzada para qué se requieren esos datos. Y eso se tendría que ver efectivamente por la vía de las competencias que tiene el INAI. Respecto a lo que tiene el INE, pues esto se vincula con el padrón electoral y la lista nominal. Y hay 2 artículos en la iniciativa que llaman la atención porque se refieren expresamente al Instituto Nacional Electoral. El artículo 85, que dice que la Secretaría proporcionará al Instituto Nacional Electoral la información del Registro Nacional de Ciudadanos que sea necesaria para la integración de los instrumentos electorales. En los términos previstos por la ley, igualmente podrá proporcionarla a las demás dependencias y entidades. Y el artículo transitorio 7º, que dice que la credencial para votar expedida por el INE podrá servir como medio de identificación personal en los términos que disponga para tal efecto la Secretaría de Gobernación. A mí me parece que estas 2 disposiciones no son claras. La exposición de motivos no dice nada tampoco al respecto, pero en su conjunto podría entenderse que al ser la SEGOV la que integra el Registro Nacional de Ciudadanos, será esta autoridad la que proporcione al INE la información necesaria para que integremos, por ejemplo, las listas nominales electorales, supuesto en el cual el padrón electoral que hemos conformado en el INE perdería su razón de ser. Y eso además implicaría también una invasión a las facultades constitucionales que tiene el Instituto Nacional Electoral.
Pues todo un asunto esto de la CURP. Vamos a ver cuál es el rumbo que toma en el Congreso esta iniciativa y la estaremos platicando. Quiero platicar rápido dos temas, consejera. Uno es el de la credencialización, cómo va todo este tema para las elecciones del próximo año y de paso también los debates que ya están pues claros de que va a haber 3 debates para la campaña presidencial. Ya se fijó un tope de gastos. Platíquenos de esto, por favor. Bueno, primero la credencialización, pues todavía se van a poder hacer modificaciones, renovaciones hasta febrero del siguiente año para que se puedan votar en las elecciones. Y después lo que tiene que ver con los debates, una de las innovaciones que tenemos es que pretendemos que uno de los debates se lleve a cabo en las instalaciones del INE, algo que no ha pasado, pero esto también con el propósito de tratar de bajar los costos de los debates. Sabemos que tuvimos debates exitosos en el marco de las elecciones de 2018 con una gran audiencia, llegamos a una audiencia de 53 millones de ciudadanos y de ciudadanas que vieron alguno de los 3 debates, pero el costo fue elevado. Entonces, uno de los retos que tenemos ahora es tratar de bajar esos costos. Y el asunto de las otras 9 elecciones estatales que va a haber, ahí también ya se tiene definido los debates y el tema de los topes de campaña, de gastos de campaña. Bueno, eso es muy importante que me lo consultes porque vamos a tener elecciones concurrentes en todo el país, en las 32 entidades federativas. Sin embargo, en 9 entidades federativas se va a renovar a la persona titular del Ejecutivo local. Los debates para la gubernatura los tienen que realizar los organismos públicos locales electorales. Entonces, esas definiciones no son del Instituto Nacional Electoral, son de los institutos electorales locales. Igual también con los topes de gastos de precampaña y campaña. Ya. Por último, le pregunto, consejera, sobre el tema del voto digital, particularmente pues para los mexicanos que viven en el exterior. ¿Qué tanto va a cambiar todo el asunto de cómo se puede votar actualmente, hablando ya de la incursión de la tecnología y la digitalización? Bueno, el voto por Internet ya lo hemos nosotros implementado, no es algo novedoso para estas elecciones. Lo novedoso es que además de tener el voto por Internet y el voto postal que ya hemos implementado, también se va a tener voto presencial en algunos consulados. Pero ya tenemos nosotros una experiencia, digamos, camino andado con relación al voto por Internet de mexicanos y mexicanas residentes en el extranjero. Ya, pues viene mucho trabajo para el Instituto Nacional Electoral de aquí hasta junio del próximo año que se realicen las elecciones. Vamos a estar en contacto, si nos permite. Le agradezco estos minutos para el Heraldo Televisión. Consejera Dania Rabel, muchas gracias. Muchas gracias a ti, Mario. Hasta luego. Hasta luego, buenos días.